El sitio arqueológico de San Marcial del Rubicón, en el Monumento Natural de los Ajaches, en Yaiza, es un enclave de alto nivel científico y patrimonial, ya que muestra los primeros contactos entre la cultura europea y aborigen en el siglo XV. La conquista franco-normanda de Lanzarote a partir de 1402, al mando de Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle, supone el primer asentamiento europeo permanente en el Atlántico. El proyecto de investigación arqueológica en San Marcial del Rubicón es fruto del convenio firmado entre el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Yaiza y las universidades públicas de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria. Un proyecto con tres vertientes: la investigación multidisciplinar, la adecuación y puesta en valor del yacimiento y la difusión de su legado histórico y cultural. Una nueva campaña que se centrará en el conjunto formado por los pozos del Rubicón, la torre fortaleza, las estructuras relacionadas con el asentamiento en el cauce del barranco y el medio marino próximo al yacimiento. Y es que conservar este sitio arqueológico es también fundamental para preservar uno de los espacios naturales más importantes de Europa. Estamos en el yacimiento de San Marcial del Rubicón, en el municipio de Yaiza, uno de los lugares más emblemáticos de la historia, no solo de Lanzarote, sino de Canarias. En nuestro programa de hoy vamos a conocer los detalles de la segunda excavación que se está llevando a cabo por Universidades Canarias para conocer la historia de este lugar. Estamos en los pozos de San Marcial del Rubicón. Vamos a hablar de la historia no solo de Lanzarote, sino de la historia de Canarias. La Universidad de La Laguna lleva ya unos cuantos años trabajando en este yacimiento, pero para ponernos en contexto, Pozos de Rubicón, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de unas estructuras realizadas en esta zona, en el Barranco de los Pozos, que recibe su nombre precisamente por eso mismo, por la construcción de los pozos, que se utilizaron para extraer agua. Los pozos realmente siempre se ha tenido noticia de ellos, de su existencia, pero los pozos forman parte de un yacimiento, el yacimiento de San Marcial de Rubicón, que es mucho más amplio. No solo son los pozos, sino que también hay una zona de fortificación con lo que se ha interpretado como una torre. En la campaña de este año también hemos encontrado parte de esa zona defensiva en el punto más alto del yacimiento, y luego también hay una zona de hábitat, evidentemente, en la que vivían conjuntamente, por un lado, los conquistadores, y al otro lado del barranco la población aborigen de las islas. Pero, a ver, ¿los pozos estos quién los construyó entonces? ¿Sabemos Sí. quién los construyó? Sí, nosotros en el año 2019 hicimos una limpieza y un estudio arquitectónico de los pozos de San Marcial y el Pozo de la Cruz, que es en el que nos encontramos. Nuestra propuesta es que es una construcción de época medieval, del momento mismo de la conquista, ¿no? del siglo XV. Pero es decir, entonces, estamos partiendo del siglo XV, estamos hablando que este yacimiento es el origen de la entrada de la civilización europea en Canarias, ¿podemos decirlo así? Sí, realmente es el primer punto al que llegan los europeos, y a partir de aquí, desde la fundación de este baluarte que les utilizan para la conquista de las islas, ¿no? Desde aquí se pasa a la conquista de Fuerteventura, y luego se intentará también desde aquí pasar a otras islas, ¿no? Por tanto, sería el primer punto en el que recalan se asientan los europeos, porque primero recalaron en La Graciosa, se asientan aquí, en este lugar que tiene agua, probablemente ya lo conocían por los aborígenes, que seguramente también habrían aprovechado el agua, ¿no? A través de eres, ¿no? en el barranco, y también probablemente por la cercanía que tenemos de la isla de Fuerteventura, ¿no? Que era otro objetivo. Si nos vemos un poco un aspecto general, vemos una bahía, ¿no? Clara ahí, que evidentemente los barcos podían dejar ahí, y entonces esto fue
como un pequeño poblado, ¿no? En su momento, porque se hablaba de la catedral, de un castillo, Sí. que todo eso todavía son referencias históricas, pero hasta ahora no se ha descubierto nada, no tenemos los pozos y las construcciones que ahora mismo se empiezan a vislumbrar, Sí. ¿no? Bueno, se conoce desde los años 60 la zona alta donde se encuentran ahora el grupo excavando. Ahí se excavaron los hermanos Serra 2 cubículos que ellos interpretaron como la torre, ¿no? La torre que citaba la fuente insustituible que es Le Canarien, ¿no? Que relata, ¿no?, todo el proceso, ¿no?, de conquista de Jean de Betancourt y Gadifer de la Salle. A partir de esa primera intervención, el yacimiento no se volvió a excavar, hasta que en el año 86 y en el año 88, el profesor Antonio Tejera y Eduardo Aznar, ambos profesores de la Universidad de La Laguna, comenzaron un proyecto arqueohistórico para conocer este yacimiento evidentemente emblemático, ¿no?, para la historia de Canarias. Y en esa intervención ellos de nuevo recuperaron la zona de la torre que habían excavado los hermanos Serra, y también hicieron una pequeña intervención en la zona de la iglesia, que siempre se ha tenido memoria de este sitio precisamente por la cruz que señala el lugar donde se encontraba. Una iglesia que luego tuvo, ¿no?, digamos el estatuto de catedral, que en ¿no? teoría era la primera, en teoría no, en realidad Sí, la primera catedral de Canarias, ¿no? Sí. Exactamente dónde nos encontramos, para que así la gente... Bueno, pues esta zona que veis aquí es lo que Tejera y Aznar denominaron zona fabril, y bueno, estamos... Perdona, ¿fabril? Sí. ¿Qué significa para que la gente...? Bueno, zona fabril se supone que estaríamos en una zona donde se produce, ¿no?, algún tipo de elemento, ¿no?, alguna manufactura. De momento, lo que sí vamos teniendo a día de hoy es una zona de hábitat, ¿no? O sea, estamos sobre una pequeña terraza que está sobre el arroyo y a la vez está bueno, pues protegida por este parapeto de piedra que, bueno, está tallado, está trabajado para conseguir zonas de protección sobre... Sí, porque estamos viendo, ¿no?, que si vamos, esto es como una habitación, ¿no? Efectivamente. Es decir, evidentemente tenemos, y la entrada que se supone que es por allá, ¿no? Efectivamente, aquí lo que tenemos es, aprovechando que existe una parte de roca que está tallada, un pequeño nicho o covacha, pues ellos lo que hacen es completar la protección del lugar, pues con muros de mampostería, y luego pues con palos de madera pues consiguen la cubierta, y con eso completan el espacio de hábitat. Y por lo que estamos viendo, esto se ha sacado hoy, ¿no? Sí, efectivamente. Básicamente, que a ver si podemos ver esto, bueno, restos de animales, ¿no? Sí, Cabra, me imagino. Sí, ¿no? Lo que más hay son pues cabras. Estamos en un espacio donde junto al edificio, junto a las casas, entonces pues ellos van tirando sus desperdicios inmediatamente al lado. Entonces lo que estamos excavando es esos basureros, y principalmente lo que nos salen son huesos de, pues sobre todo de cabras, es lo que más hay. Luego salen pues lapas, algunos otros tipos de... Sí, es la alimentación, sí, que tenían, ¿no? Es decir, como si hoy día vamos a nuestra bolsa de la basura y encontramos tetraví y demás, ellos tenemos las cabras y lapas y demás. Y bueno, y todas artes. Y efectivamente, y lo que nos sale que es muy interesante, que es la cerámica. Que en este caso lo que estamos viendo es que nos aparece tanto la cerámica de producción aborigen como la colonial, juntas. En teoría esta es colonial, ¿no? Efectivamente. Por la forma de... Efectivamente, son y tipos se de supone cerámica que después muy... este es el trabajo que hacen después ya los arqueólogos, ¿no? El estudio que se tiene que hacer después, porque hay muchas de esas, a lo mejor si se unen pueden formar, ¿no?, una pieza, ¿no? O sea, normalmente para que se formen las piedras pues tienen que salir muchos cacharritos. En basureros de este tipo pues a veces se cumple, ¿no? Porque sí es verdad que la gente suele tirar cosas que ya están rotas, no tiran las cosas enteras, pero muchas veces pues se forman gran parte de las piezas. Y desde luego lo que son los basureros
es tremendamente interesantes y dan una información muy importante sobre la forma de vida de aquella gente. Claro, estamos hablando que tampoco está, prácticamente está en superficie, ¿no? Es decir, que no estamos hablando tampoco de hacer muchos metros, una profundidad para encontrar, ¿no? Se supone que mira, se tiene que saber por años. Si te fijas un poco en la roca, la marca de la roca más clara y más oscura, ese es el nivel por donde cubría la arena y la tierra que estaba más alta. Bueno, estamos en lo alto, por decirlo de una forma, del yacimiento del Rubicón, ¿no? Sí, estamos en la parte más elevada, donde se tiene una vista muy interesante, no solamente de la costa, sino también del interior, de manera que donde estamos es el punto más idóneo para poder ubicar la fortificación, el lugar fortificado, el castillo de Rubicón. Claro, vamos a ver, estamos en esta nueva etapa de excavaciones y ha sido una de las novedades, ¿no? Sí. La novedad es esto, bueno, ¿qué es? ¿Por qué? Bueno, pues estamos, lo que tenemos delante es la parte inferior, la parte más baja, lo que decimos la hilada basal de un lienzo de muro o de muralla, que quizás forme parte de un edificio mayor, quizás una torre, no podemos decidir todavía ante qué estamos, pero bueno, lo que tenemos delante es un inmenso muro de más de 1,40 m de ancho y de casi 4 metros de largo, donde podemos observar, por ejemplo, cómo se construyó este muro. Claro, porque antes mi ignorancia decía, es que esto es cemento, porque parece evidentemente, ¿no?, a una construcción actual. El mortero no es un invento reciente, los romanos ya tenían mortero, aunque... ¿Qué es cal? Es cal con piedras, con arena, un mortero muy, muy consistente, en el que nosotros podemos observar, si les parece, aquí huellas en negativo, aquí también. Perdona, cuando hablamos huellas en negativo... Es decir, aquí vemos que falta una piedra, ¿no? Es decir, porque lo que se hace al principio es una trinchera para poner la primera hilada de piedras que se mantienen mezclando, poniendo esta argamasa, es decir, la argamasa, este mortero, permite que las piedras colocar una hilada sobre otra y en medio se pone un mortero que mezcla el rofe con estas pequeñas esquirlas de basalto, porque nosotros estamos ante, si te das la vuelta, estamos ante una cresta basáltica, ¿no? Claro, claro, que es difícil de trabajarla además. No te creas, pero bueno, trabajar en estas condiciones... Digo que es sólida, sí, vamos, no es arena. Y entonces, lo que hay aquí es, desgraciadamente, es un resultado muy interesante porque es un hallazgo novedoso. No sabíamos de la existencia de este lienzo, conocíamos los restos de las estructuras defensivas que se excavaron en los años 80 en los 60 con los hermanos Serra y luego en los 80 con Antonio Tejera y Eduardo Aznar, que están hacia abajo, pero esta parte la desconocíamos. Bueno, tenemos la suerte de habernosla encontrado, aunque nos la hemos encontrado un poco arrasada. Pero estamos hablando que todas las referencias hablaban de la torre de San Marcial de Rubicón. Evidentemente, si nos ponemos a mirar toda esta costa, claro, si vienes de allí ves una torre, con que esté un poquito elevada, ¿no? Es que, a ver, el objeto de esta torre no era impedir los desembarcos, sino todo lo contrario, no favorecerlos. Es decir, claro, cuando ellos se instalan aquí en 1402, lo que quieren es estar cerca, estar defendidos, protegidos, pero cerca del mar para poder ser socorridos por otros barcos o habituallados por otros barcos, como de hecho sucede muchas veces en el relato de la crónica de Le Canarien, ¿no?, que esperan ansiosos la llegada de barcos que les trae comida. Y es verdad que también asentarse en el territorio y de alguna manera defenderse, pero no es el objeto es impedir los desembarcos, claro, en este caso. De todas formas estamos viendo muchísimos barcos ahora mismo, claro, es que estamos en una zona de atraque perfecta, ¿no? El natural, ¿no? Es decir, que el sitio también elegido... Sin duda, bueno, y lo conocemos, lo conocemos para otros casos anteriores y posteriores, siempre el primer desembarco se elige cerca de la costa. Por eso que les digo, porque es una manera de si las cosas se ponen difíciles, pues podemos salir por mar que por tierra. Además de los pozos del Rubicón, que el agua me imagino que sería como hoy día, es un bien muy preciado, ¿no? Desde luego
el castillo de Rubicón, que significa no solamente la torre que la abría, no sabemos si es esta, estamos desde luego ante un recinto defensivo que todavía tenemos que definir. Es verdad que tenemos aquí dos lados del cuadrado en el caso de que fuera una torre, pero todavía queremos seguir trabajando para ir definiendo los otros muros que en otras ocasiones han sido descubiertos, y que una vez que tengamos el dibujo completo, pues podamos nosotros, con los ojos de la actualidad, dibujar cómo pudo haber sido ese recinto en el pasado. ¿Se sabe los 1400? A ver, este es un yacimiento que no tiene, bueno, tiene pocas dudas cronológicas, porque sabemos que el desembarco se produce en 1402 y que la ciudad ya no tiene demasiado interés o empieza a decaer hacia 1458 aproximadamente, ¿no? Empieza la decadencia de este lugar porque se traslada el foco hacia otro lugar. Entonces, bueno, es verdad que podríamos encontrar huellas de otros pasados, pero los que nosotros tenemos aquí, acompañados por el material, no solamente los muros, sino el material arqueológico que nos encontramos, es básicamente un material que tiene mucho que ver con el siglo XV. Las cerámicas son cerámicas típicas del siglo XV europeo. Entonces, bueno, ya veremos qué nos dicen algunos otros y los análisis que hagamos con posterioridad, porque bueno, estamos todavía empezando a escribir el libro desde el punto de vista arqueológico de San Marcial de Rubicón, porque San Marcial de Rubicón tiene un gran libro que lo describe, que es Le Canarien, esa crónica francesa de la conquista. Ahora lo que hay que ir es apuntalando lo que dice el libro, ¿no? Es decir, bueno, sí, dándole credibilidad, porque a veces también los libros, depende de quién gane o quién pierda, no lo hacen. De todas formas, hay una historia que es bonita contarla. Cuando Antonio Tejera y Eduardo Aznar se plantearon el primer proyecto de arqueología en esta zona, vinieron con Le Canarien, y ellos cuentan que recorrían el lugar con la crónica de Le Canarien, leyendo las páginas de Le Canarien. Hombre, normalmente las fuentes suman, no restan, ¿no? Entonces, si tenemos la posibilidad de tener fuentes escritas, estupendo. Y es verdad que cada una de ellas es como un tejido. Uno es el tejido de la urdimbre, otro no. Bueno, estamos con material extraído en esta segunda excavación, es un material reciente, inédito, por decirlo de alguna forma. Bueno, vamos a empezar por este lado, color verde, ¿no? Bueno, si quieres te cuento un poco. Sí. Vamos a ver, aquí tenemos, lo importante, por verlo un poco en contexto, estas cerámicas de aquí, todas estas de aquí, que como se puede observar, estas están vidriadas en blanco y azul o en verde. Son cerámicas hechas a torno, que son completamente diferentes a estas cerámicas que encontramos aquí, que no tienen ningún vidriado y que además están hechas a mano. Tanto estas como estas que tienen aquí. Tenemos algún borde, aquí tenemos un asa, aquí tenemos más cerámica vidriada, un asa de cerámica colonial. Lo interesante de este conjunto, además de saber que esta cerámica es importada, es decir, que viene de fuera, es que comparte lugar con estas otras cerámicas, que es cerámica indígena. Es decir, que hubo viviendo en el mismo sitio gente de aquí, aborigen, puede ser, o que vivieron en épocas diferentes, ¿no? No, o que a lo mejor los aborígenes que vivían aquí incorporaron a sus ajuares cerámicas traídas de fuera, porque sencillamente eran más bonitas o mejores. No hay ningún problema, es lo que haríamos nosotros también en la actualidad. Eso es lo más interesante de este conjunto, porque luego tenemos en la otra área que hemos abierto, donde también tenemos un recinto aparentemente doméstico, en la que solo encontramos cerámica de colonial, digamos, traída de fuera, ¿no? Entonces tenemos dos contextos muy interesantes y muy singular, porque nos va a permitir... Estaba en el mismo sitio y de las dos, y sobre todo nos va a permitir conocer mejor la cerámica indígena, porque esta sí que la tenemos perfectamente fechada, y si esta y esta comparten sitio, nos va a ayudar a fechar. Sí, estamos hablando de... Siglo XV, 1402. 5 siglos. Sí, sí. 5 siglos. Sí que... Vale, después tenemos, por un lado, una pequeña
moneda, en Sí, principio podemos decir que es no, moneda. es una moneda sin ¿Vale? duda. Vamos a ponerla. Es una moneda, en principio de cobre, se conserva con una restauración, creemos que vamos a poder ser capaces de leer la leyenda, que es la que nos permitiría Fecharla. fechar la moneda. Lo único que pasa es que las monedas son siempre como una alegría, pero en Canarias las monedas no fechan absolutamente nada porque se usan a lo largo de muchos De un montón de años, vale. Y después tenemos esto que es un molino que ha aparecido... manual, ¿no? Manual, En principio, sí. ¿no? Que aquí está esto para Sí. tú. Y después por este Y lado... luego estos son cerámicas de mayor tamaño, que bueno, nos imaginamos que se trata de contenedores pues de algún tipo de líquido. Eso está todavía por ver porque son cerámicas, como ven, de paredes muy gruesas y muy grandes, de un tamaño considerable. Y aquí tenemos algún resto de sillares de la construcción, bueno, que se mantienen casi enteros. Bueno, y en estos, no, en este no, había uno en que se podían advertir todavía huellas, algunas huellas de haber sido trabajadas, como sucede tenemos con una la torre. pequeña medalla que ahí también hay que saber, bueno, y aquí hay que limpiar y mirar, ¿ves? hay que limpiarla, pero en esta medalla aparece de entrada por una de sus caras un Cristo con una corona y por el otro lado, pues con mucha imaginación, hay también algunas letras que se pueden Y leer. ahora hay que saber de qué época pertenece, ¿no? Que Sí. que en teoría se puede hacer, ¿no? En teoría sí, si nos ayudan, para eso nos va a ayudar sobre todo la iconografía de la medalla y también el contexto arqueológico. El contexto, si al corresponderse a una unidad arqueológica cerrada, podríamos también, junto con otros materiales y algunas fechas, bueno, decir de qué época concreta. No podremos saber quién la llevó puesta, eso será más difícil, pero... Y para despedir el programa vamos a ver unas imágenes de pingüinos barbijos en la Antártida. Y es que en estos momentos se está celebrando el 30 aniversario de la firma en Madrid del protocolo del Tratado Antártico, que se realizó en su momento para cuidar y conservar este espacio natural. Sin embargo, en estos momentos sigue corriendo un grave peligro que necesita de un pacto global para su supervivencia.